Bueno, buen día. Acá estoy improvisando una especie de un video, una charla, clase video con un amigo que está ayudando como camarógrafo. Esperemos que esto más o menos salga. Nos estamos siempre acomodando a esta posibilidad que nos da la tecnología para ayudarnos en esta parte de la materia que sabemos que es muy difícil, es de lógica. Hicimos un par de videoconferencias y me dio la sensación como que les cuesta. Seguramente les cuesta, la experiencia me indica que es una parte compleja de la materia, así que vamos a recurrir a esto, vamos a hacerlo lo más simple posible y después por videoconferencias seguimos con el modo que nos venimos manejando. Les recuerdo lo que les había dicho, a ver, para ubicarnos de arranque en lo que vamos a ver hoy. La lógica, esta parte de la materia lógica, la van a ver dividida en dos grandes sectores, una lógica formal y una lógica informal. Pero siempre la lógica en común tiene por objeto de estudio los razonamientos. Eso que hacemos habitualmente en nuestra vida, cotidianamente, que es razonar, argumentar, y la gran duda o la gran respuesta que busca la lógica es diferenciar cuándo lo hacemos correctamente de cuándo son razonamientos incorrectos. En cuanto a categorías lógicas, digamos, y teóricas, van a ver la lógica formal, como les dije, que lo que atiende es a la forma del razonamiento, no al contenido, y una lógica informal, que es la que más usamos en las ciencias sociales, que es la que atiende sí al lenguaje que se usa para convencer al otro, digamos, o para transmitir el razonamiento propio. Entonces, la lógica formal atiende, como la palabra lo dice, a la forma del razonamiento, como ustedes han visto seguramente ya en el teórico, no a lo que aparece escrito. Por eso la necesidad de formalizarlo, de pasarlo a una estructura lógica. En cambio, la lógica informal sí trabajamos propiamente con el lenguaje tal como lo usamos cotidianamente. Demostrar la validez del razonamiento dentro de la lógica formal implica recorrer una serie de pasos que son los que están puestos acá en el pizarrón y tenemos que ir haciendo uno a uno hasta poder aplicar como punto final dos métodos que son, esto es una parte muy matemática que nos va a permitir, digamos, finalmente concluir y determinar si ese razonamiento es válido o no es válido. Es un sistema muy esquemático, muy casi, digamos, como decía, matemático, funciona, digamos, a la perfección dentro de lo que, digamos, se puede aplicar a la no es como matemática, digamos, pero funciona al estilo de matemática y les permite concluir concretamente si un razonamiento es válido o no es válido. Esos pasos que tenemos que dar para poder llegar a ese fin son, en primer lugar, saber reconocer proposiciones. En segundo lugar, esto lo estuvimos hablando un poquito en la videoconferencia, clasificar las proposiciones en simples o compuestas, y tautológicas, contingentes o contradictorias, son categorías lógicas. En tercer lugar, identificar las conectivas lógicas, que ya vamos a ver cuáles son. En cuarto lugar, saber la definición de esas conectivas. En el quinto lugar, saber formalizar los razonamientos, que esto es lo que les dije, que es pasar los razonamientos del lenguaje escrito a un lenguaje formal, o sea, transformar ese P, Q y R, eso que ya han visto seguramente en el material. En sexto lugar, saber resolver las tablas de verdad, esto que seguramente han visto en el secundario y no sé si habrán entendido más o menos, pero vamos a repasar ahora. Y en séptimo lugar, que es el último paso, aplicar los métodos para determinar la validez, que son el método condicional y el método demostrativo. ¿Por qué reconocer proposiciones? Siempre dijimos que estamos apuntando al objetivo central de saber identificar si un razonamiento es válido o no es válido. El primer paso es reconocer proposiciones porque un razonamiento es, por definición, un conjunto de proposiciones. O sea, si uno pregunta, decir, ¿qué entendés por razonamiento? Un razonamiento sabes que tiene una conclusión y sabes que tiene un fundamento del cual se desprende esa conclusión. Bueno, pero todo eso en sí mismo, lo que tienen en común, es un conjunto de proposiciones. Algunas proposiciones, que son informaciones, toman el carácter o el valor de premisas, y una por lo menos que se desprende de esas toma el valor de conclusión. Entonces, decimos que un razonamiento es un conjunto de proposiciones donde una o más de una, denominadas premisas, permiten derivar otra proposición que tome el valor de conclusión. Clasificación de proposiciones. Cada proposición es una información, por lo tanto, como toda información, puede adquirir dos valores de verdad. Puede ser verdadera o puede ser falsa. Yo puedo decir, digamos, hoy 25 de mayo es el día de la independencia, es una proposición porque yo ofrezco una información, pero en este caso falsa. O puedo decir, hoy 25 de mayo es el día de la patria, es una proposición, en este caso verdadera.
Es decir, que cada proposición toma un valor de verdad que puede ser verdadero o falso, pero no deja de ser una proposición porque sea falsa, para que quede claro. En cuanto a clasificación, simple o compuesta, es muy sencillo, como la palabra misma lo indica. Una proposición es simple cuando ofrece solamente una información, y es compuesta cuando ofrece más de una. Si hay más de una información, obviamente en el medio hay lo que se denomina una conectividad lógica, o sea, algo que oficia de unir una proposición con la otra. Por ejemplo, decir, si yo digo, hoy 25 de mayo es el Día de la Patria, es una información. Si digo, hoy es 25 de mayo es el Día de la Patria, y yo estoy haciendo esta clase, digamos, de lógica, hay dos informaciones, y como hemos visto ya, en ese caso, la conectividad lógica que está uniendo las dos proposiciones, las dos informaciones, es la Y. La Y que en nuestro lenguaje, y en lógica puntualmente, representa la conjunción de dos informaciones. Otra clasificación de las proposiciones son en tautologías contingentes y contradictorias, que las vamos a dejar para un poquito más adelante, ver qué significa esta clasificación de las proposiciones, porque esto va a tener que ver directamente con después aplicar el método y saber si el procedimiento es válido o no es válido. Así que suspendemos, digamos, la clasificación de las proposiciones en estas tres categorías. Han visto también, y yo no lo escribí acá, que las proposiciones se clasifican en analíticas y sintéticas según la proposición. La verdad o la falsedad de la proposición requiere una contrastación empírica o no. O sea, si yo digo, el triángulo tiene tres ángulos, la propia definición, digamos, de información identifica que eso es verdadero, no requiere, digamos, una verificación de la experiencia. Ahora, si digo, hoy Marte hay sol en Río Cuarto, es una proposición, digamos, sintética, porque habilita, digamos, la necesidad para corroborar si es verdadero o falso, tener, digamos, una comprobación empírica. Esa categoría me la había olvidado. Bueno, el tercer paso, entonces, quizá voy demasiado rápido porque la adrenalina de esto y estar grabando acelera un poquito. Pero son cosas que ya hemos hablado, así que confío que me van siguiendo. Les decía, si una proposición es compuesta, implica que como hay más de una información, hay al menos una conectividad lógica. ¿Cuáles son las conectividades lógicas básicas que hemos visto? Hemos visto la conjunción, que es se representa como la B corta, digamos, invertida sería, o también como un puntito. Hemos visto, voy a hacer una barra para marcar otra, la disyunción, que representa por el opuesto, digamos, a la conjunción, por lo tanto se representa como la B corta. Y han visto también la negación, y han visto también el condicional. Básicamente esas son las 1, 2, 3, 4 conectivas lógicas que más usamos. Cada conectiva lógica tiene una definición, una regla de definición de esa conectiva. Vamos a borrar un poquito esto acá, hasta acá, que es la parte que ya vimos, para ver la definición de estas 1, 2, 3, 4 conectivas. Bueno, yendo a la definición entonces de las conectivas, que vamos a ver esas 4 que tratamos recién, recordar primero que la necesidad de pasar el lenguaje, digamos, como normalmente lo manejamos, a la lógica, implica convertir cada enunciado, cada proposición, en una letra proposicional que la lógica había resuelto que empezara por la P. Por lo tanto, si la primera era la P, la segunda era la Q, la tercera la R, y la cuarta la S, así sucesivamente, como indica el abecedario. Entonces, una proposición compuesta que una o dos informaciones, como por ejemplo, yo estoy dando la clase y ustedes me lo están viendo, digamos, por el video, sería formalizado que habría P y Q. Donde P indica que yo estoy dando la clase y Q sería la otra información que ustedes la van a ver por video. Muy bien. Unida en este caso por la conectividad lógica de la conjunción que se representa con esa B corta invertida, o también lo pueden ver en algunos textos como un puntito. Para el caso es lo mismo, representa la conjunción. Muy bien. ¿Cuáles son los pares de combinación posibles que pueden tener dos informaciones, en este caso unidos por la conjunción? ¿Qué puede ocurrir? Si cada una de estas proposiciones hemos dicho que puede ser verdadera o falsa, ¿cuántos pares de combinaciones pueden tener entre las dos? Habíamos dicho
que esto lo podemos resolver tanto intuitivamente, por ejemplo, decir, bueno, esta puede ser verdadera y esta verdadera, esta puede ser verdadera y esta falsa, esta puede ser falsa y esta verdadera, o pueden ser las dos falsas. No hay otro par de combinación posible, digamos, de estas dos informaciones. Pero tampoco lo podemos, digamos, dejar así librado a la capacidad de intuición que tengamos en ese momento. Entonces la lógica estableció, digamos, un método matemático y concreto para definir cuáles son los pares de combinaciones en cualquier tabla que tengamos que construir de este estilo. ¿Y cómo sería? Voy a borrar, pero en definitiva voy a llegar a lo mismo. Fíjense, bueno, voy a borrar, lo voy a mostrar al lado para decir que en definitiva es lo mismo. Sería de este modo. La cantidad de filas posibles que va a determinar la combinación, en este caso de una proposición compuesta de dos proposiciones, se determina elevando el número 2 a la n. 2 indica los valores de verdad de cada proposición. Cada proposición puede ser verdadera o falsa, de ahí el número 2. Y n es la cantidad de número de letras distintas que tiene la proposición. En este caso tiene 2, p y q. Por lo tanto, en este caso, 2 al cuadrado, que es 4, indicaría la cantidad de filas distintas de combinación que va a tener esta proposición. Es decir, que yo, aunque no haya hecho esto intuitivamente, ya sé que acá me tiene que completar 4 filas. Una vez que sé que me tiene que completar 4 filas, para hacerlo mecánicamente y que no me falte ninguna combinación posible, lo que me indica, digamos, para construir tal de verdad el teórico, es que empiece en la primera letra alternando valores de b y f, alternar valores de b y f hasta llegar al límite de 4, en este caso. Y para la segunda letra, también alternar valores b y f, pero duplicando la coma anterior, o sea que acá hice de 1 en 1, acá en este siguiente hacer de 2 en 2. Verdadero, verdadero, falso, falso. De este modo, o sea que yo aprendo este método, digamos, de completar la combinación de las proposiciones, en definitiva, como verán, hice lo mismo que acá, nada más que acá lo hice intuitivamente, y acá lo hice siguiendo un método que es riguroso y que garantiza, digamos, no errarle en la cantidad de combinaciones que tienen posible una proposición compuesta. Espero que se entienda. Pero en definitiva, aunque de diferentes modos expresados, tiene que quedar con este camino que es matemático y no les permite, digamos, tener error. Bueno, una vez que tenemos entonces cómo se construyen la tabla de las combinaciones posibles de cualquier forma lógica, vamos concretamente a la definición de la conectiva, en este caso de la conjunción, que representa dos proposiciones unidas por la y. Bien, dadas las combinaciones posibles, como esto claramente lo indica, ¿en qué caso va a ser verdadero dos proposiciones unidas por la conjunción? Supongamos que P significaba Luis tiene 38 años y mi camarógrafo tiene 53. ¿En qué caso va a ser verdadero esa conjunción compuesta? Pues cuando se dé que efectivamente yo tenga 38 y mi compañero tenga 53. En este caso va a ser verdadera. En este caso yo no tengo 38 y mi compañero tiene 53, pero como la conjunción obliga a que las dos sean verdaderas para ser verdadera, en este caso es falsa. Por la misma razón es falsa en este caso, porque si bien yo tengo 38, mi compañero no tiene 53, y en este caso ni yo tengo 38 ni mi compañero 53. Por lo tanto, esta es la definición de la conectiva de la conjunción, que dice una proposición compuesta unida por la y, digamos, o la conjunción, solamente es verdadera cuando ambos valores son verdaderos y falso en todos los demás casos. Por oposición, o digamos, justamente porque es lo opuesto, si tenemos que definir la tabla de la definición de la conectiva de la disyunción o de la O, ¿cómo sería el ejemplo? El ejemplo sería, o yo tengo 38 años o mi compañero tiene 53. Por lo tanto, con que una de las dos, como dice la O, como está definido por la disyunción permite con que una de las dos sea verdadera, la proposición compuesta ya adquiere el valor de verdadera. Veamos entonces, en este caso, yo no tengo 38, pero mi compañero tiene 53, pero como yo dije, con que una de las dos sea verdadera, la proposición compuesta es verdadera, en este caso es verdadera, en este caso es verdadera, en este caso claramente no, porque la O me habilita que sea cualquiera de las dos, pero no será ninguna de las dos, por lo tanto es falsa, y en este caso, ¿qué haríamos? Que yo dije, con que una sea verdadera, la proposición compuesta es verdadera, y son las dos verdaderas, pero yo estoy diciendo con que una no sea, ya no es compuesta, por lo tanto, no importa que sean las dos, esto también es verdadero.
Y la definición de conectiva entonces de la disyunción, como verán, dice solamente es falsa cuando ambas son falsas y verdadera en todos los restantes casos. Y así vamos construyendo entonces la definición de la conectiva de la conjunción y de la disyunción. Podemos definir también, les había dicho, la conectiva de la negación, que sería, a ver, de paso ejercitamos este metodito matemático. Dijimos que una proposición puede adquirir dos valores de verdad. O sea, voy a poner punto y coma, pero en este caso marcar que no es, digamos, una conectiva, sino si P, como es la negación de P, digamos. Dado P, como sería no P. Como acá no tengo, digamos, una proposición compuesta, tengo sino solamente una sola proposición, aplicando ese método tendría 2 a la 1, que 2 a la 1 tendría 2 a una sola proposición, sería 2. Por lo tanto, digamos, perdón, 2 a la 1 sería 2, igual a 2. Por lo tanto, la cantidad de filas a completar acá tengo solamente 2, porque son los únicos dos valores de verdad, digamos, que adquieren una sola proposición. Entonces, ¿qué dice la definición de la conectiva? Bueno, muy simple. La negación de una proposición verdadera es falsa. Negar, o sea, si P es verdadera, no P ¿cómo va a ser? Falsa. Y si P es falsa, esto le va a sonar a matemática, digamos. Si P es falsa, la negación del enunciado falso, ¿cómo es? Verdadero. Esto es lo que en matemática normalmente ven como menos por menos más, ¿cierto? O más por menos menos. O sea, más por menos, menos, menos por menos, más. Pero no quiero, digamos, volver loco con el tema de matemáticas, solamente siempre que tengo la posibilidad presencial de darles esto, recuerdo un ejemplo que nos dio un profesor cuando yo puse a lógica hace ya 20 años, que decía que usamos mal el lenguaje, y me acuerdo nos decía, nos hacía este ejercicio, me dice, si ustedes dicen que no hay nada en la heladera, ¿qué quiere decir? Si no hay nada en la heladera, quiere decir, digamos, que habría algo, porque no hay nada. Es decir, que negar una negación es afirmar algo. Normalmente nosotros usamos la doble negación como para darle más énfasis a la negación. Pero en realidad, desde el punto de vista lógico, negar una negación es decir que eso es positivo. No es cierto que hoy no está nublado, entonces hay sol, digamos. ¿Se entiende? No haber nada en la heladera, bueno, significaría que habría algo. Lamentablemente, en la realidad no ocurre cuando decimos que no hay nada, y porque no hay nada, y la vamos a pasar mal. Pero desde el punto de vista lógico, entonces, recuerdo que en el caso de la negación, simplemente la negación de un enunciado verdadero es falso, y la negación del enunciado falso es verdadera. Nos queda entonces solamente definir la conectiva del condicional, antes de poder seguir avanzando con esto, que, como lo habíamos dicho ya, se representa con el P entonces Q. El entonces se llama condicional porque dice, si ocurre esto, entonces, la flechita indica, digamos, el entonces, también lo pueden ver representado en algunos textos como una herradura, ¿sí? Y implica que tiene un antecedente y un consecuente, es decir, si pasa esto, entonces va a pasar tal cosa. De nuevo, ¿cuáles son los valores, digamos, de combinación posible de esto? Los mismos que eran en la conjunción y la disyunción, porque tenemos dos proposiciones, por lo tanto, los valores posibles dijimos que eran 4, 2, porque son los valores de verdad de cada letra, al cuadrado, porque son dos letras, P y Q, y dijimos que se completaba alternando valores de B y F hasta llegar al límite de 4. Y en el caso de Q, de nuevo alternando, pero duplicando los valores, por lo tanto, 2 veces B y 2 veces F. Una vez que tenía yo las combinaciones posibles, ahora pienso en el valor de la conectiva. Ya no tengo acá ni la conjunción, ni la disyunción, ni la negación. Tengo un condicional. Si, en un condicional, yo diría, por ejemplo, si cobro el sueldo, entonces te invito a cenar. Bueno, ¿cuál sería entonces el valor de verdad de una forma proposicional conjunta o compuesta unida por el condicional? Yo digo, si, por ejemplo, el caso, si cobro el sueldo, entonces iremos a cenar. Lógicamente, si se da el antecedente que yo definí, que cobré el sueldo y te invité a cenar, sería verdadero el condicional. ¿Cuál sería la situación opuesta? Que yo efectivamente se verificó lo que puse como antecedente, que cobré el sueldo y no te invité a cenar. Por lo tanto, esto convertiría falso a todo el condicional. En los otros dos casos, lo que decía, como el antecedente no se da, tal cual yo lo propuse, pierde valor lógico, digamos, el condicional. Y la lógica define entonces considerarlos como verdaderos a los casos. No porque sean verdaderos de por sí fácticamente, sino porque pierden valor lógico como yo definí el condicional.
Lo que importa, y a los efectos, digamos, de seguir después, a llegar a este último paso que nos interesaba, el paso 7, de determinar la validez del razonamiento, es tener presente esta forma lógica del condicional. ¿Qué dice? Dice que dado un condicional solamente es falso cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. Recordar esto porque esto va a ser clave y nos va a permitir, toda tabla de verdad, va a ser clave y nos va a permitir definir cuándo un razonamiento es válido o inválido. Lo vamos a ver más adelante, pero digamos como parte de la receta. Bien, entonces, visto a este punto la definición de las conectivas con sus respectivas tablas de verdad, lo que nos pide ahora, lo que vamos a hacer ahora es volver a este punto que habíamos borrado de la clasificación de las proposiciones en tautológicas, contradictorias y contingentes, que lo habíamos dejado para más adelante hasta poder resolver tablas de verdad. Y vamos a construir tres proposiciones distintas, tres tablas de verdad distintas, para mostrar esta clasificación de las proposiciones en tautológicas, contradicciones o contingentes. Supongamos una proposición compuesta, una forma proposicional, mejor dicho, que formalizada nos quedó así. PQ, entonces P. O sea que esto en palabras decía, por ejemplo, llueve y hace frío, entonces llueve, ¿sí, no? Porque repite la información, acá de este lado del consecuente repite P, quiere decir que repite la información que estaba de este lado. Lo formalizable me quedó así. Yo preguntaría ahora, ¿cuántas, digamos, filas va a tener esta construcción de la tabla de verdad? Dijimos que el método era elevar siempre el número 2 a la letra n, donde n era la cantidad de letras distintas. Acá tengo 3 letras, pero distintas tengo solamente 2. Por lo tanto, la n sigue siendo el cuadrado. ¿Está claro? Porque hay 3 letras, pero la p se repite. Por lo tanto, no se cuenta, digamos, como letras distintas. Es decir, que esto me va a seguir indicando que tengo 4 filas que completar. ¿Cómo las completaba? Dijimos que alternaba valores de B y F, hasta completar el número que había determinado acá el tope. Había dicho que la segunda letra también alternaba valores de B y F, pero duplicando. O sea, acá lo hice de 1 en 1, acá lo hacía de 2 en 2. ¿Y cómo va acá? La lógica dice, a letras iguales, columnas iguales. Por lo tanto, si yo a P ya la complete, simplemente acá la copio. Tengo de nuevo P, por lo tanto es BF. Bien, ¿cómo resuelvo esta tabla de verdad? Hay que identificar en primer lugar cuál es la conectiva. Esto es como matemática nuevo. ¿Se acuerdan que en matemática ustedes dicen que se resuelve primero de un lado de la ecuación, después del otro? Se va resolviendo de menor a mayor en cuanto, digamos, a importancia de los signos. ¿Se acuerdan que el más y el menos dividen, digamos, y los por quedan adentro de los paréntesis? Esto es el mismo sentido de lógica. Es decir, acá hay dos conectivas que ustedes se dan cuenta claramente que estos están unidas por una parte y esto hace la otra cosa. Por lo tanto, esta es la conectiva principal y esta es una conectiva que solamente afecta a los de este lado. Insisto, digamos, es la misma mecánica lógica, digamos, que ustedes usan normalmente para resolver ejercicios matemáticos. Es decir, yo tengo que resolver acá primero esta conjunción, después resolver este otro lado y después mezclarlas, digamos, resolviendo este valor final. Aplico entonces las conectivas que estuve viendo hasta recién, que sé que vamos bastante rápido, pero acá tenemos la conjunción y tengo que acordarme, digamos, o tener macheteado al lado, donde ustedes van a rendir cierto con el material, concretamente ahora, es decir, completar la tabla de verdad unida por la conjunción. ¿Qué hemos dicho? Una proposición compuesta unida por la conjunción, hay mucho como regla, solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas. Porque yo digo, una cosa y la otra, para que sean verdaderas las dos, para que sean verdaderas en conjunto, tienen que ser verdaderas las dos por separado. O sea, es verdadero en este caso, falso, falso y falso acá. Tengo resuelto esto, vamos a hacer un círculo así. Vamos a mezclar esto, digamos, con la solución del otro lado, digamos, vamos a llamar así, digamos, de la ecuación, aunque no es la palabra correcta, sino, digamos, con lo que marca el condicional. De este lado no tengo nada que resolver porque está solo, digamos, por lo tanto, evidentemente los mezclo ahora con la conectiva principal esta, que es el condicional. Como habíamos dicho en la definición del condicional, que solamente era falso cuando siendo el antecedente verdadero y el consecuente era falso. O sea, cuando se da el par BF. Acá tengo verdadero, verdadero, es verdadero.
Acá empieza en falso, habíamos dicho que el condicional lo anulaba, lo da por verdadero. Empieza en falso, habíamos dicho que lo anulaba, lo da por verdadero. Y empieza en falso, lo anula. Estas tablas de verdad, entonces, estas tablas de verdad que tienen por resultados todos posibles de par verdaderos, se denominan tautologías. Tautologías lógicas. Es decir, no importa lo que diga el enunciado, acá puede decir lo que se les ocurra. Una vez que quedó formalizado de este modo, o sea que dice, dada una conjunción, entonces yo concluyo cualquiera de esas cosas, es un enunciado siempre. Tautología quiere decir verdad permanente, verdad absoluta. Y es lógico, ¿cierto? Porque yo digo, dadas dos cosas, entonces cualquiera de ellas por separado, y sí, es lógico que eso sea siempre verdadero. Yo digo, pasa una cosa y la otra, por lo tanto pasa una de ellas, y sí, estoy, digamos, como simplificando, desprendiendo la verdad del enunciado compuesto. Cualquier tabla de verdad, a lo que voy a decir, cualquier tabla de verdad que tenga por resultados solamente verdaderos se denomina tautología. Vamos con otro modelo de tablas de verdad. Supongamos el caso, bueno, justamente, que yo digo P y no P. O sea, como que digo las dos cosas que pueden ocurrir en la información. Llueve y no llueve. Llueve y no llueve. ¿Cuántas filas posibles va a tener, digamos, esta tabla de verdad? Claramente 2 nomás, porque hay solamente una letra distinta, o sea que 2 a la 1 me va a dar 2. Así que esto va a ser verdadero o falso, y la P, digamos, no es una letra distinta como para cambiar el orden, por lo tanto, digamos, a letras iguales le digo columnas iguales, verdadero o falso. Ahora, bien, ¿cuántas conectivas tengo yo acá? Tengo dos conectivos, tengo la conjunción por un lado y la negación por el otro. ¿Y cuál es la más importante? Digamos, la conjunción. Por lo tanto, yo tengo que resolver primero la definición de la negación y con este resultado de la negación cruzarlo, digamos, con este otro valor de verdad de la otra proposición. Por lo tanto, habíamos dicho, ¿cuál es la definición de la negación? Si P es verdadero, no P, como dijimos que era, falso. Y si P es falso, no P, como dijimos que era, verdadero. Y hasta ahí resolví la definición de la conectiva de la negación. Ahora tengo que unir esta resolución con esto de acá, aplicando el valor de verdad de esta conectiva que es la conjunción. O sea, miro esto y miro esto. Dijimos que por la conjunción, una proposición compuesta es verdadera si ambos son verdaderas. Y en este caso, una es verdadera y esta es falsa. Por lo tanto, la conjunción es falsa. Y en este caso, un caso es falso y otro es verdadero. Por lo tanto, la conjunción es falsa. Entonces, una tabla de verdad de estas características, cuyos resultados son siempre falsos, se denominan contradicciones lógicas. Y bueno, en este caso, intuitivamente, usted lo veía en el enunciado, yo decía una cosa y la otra que es lo contrario. Está claro, digamos, que el resultado me arroja una contradicción. Es el otro extremo de la tautología, que me arroja resultados siempre verdaderos. Una tabla de verdad que arroja resultados siempre verdaderos se denomina tautología. Una tabla de verdad que arroja resultados siempre falsos se denominan contradicciones lógicas. En el medio tenemos las tablas de verdad que adquieren la denominación de contingencias porque pueden en sus resultados variar o alternar resultados verdaderos con resultados falsos. Vamos a ver un caso de esos. Borro entonces y vemos la tercera categoría de tablas de verdad que supongamos formalizado quedaría así. P entonces, no Q. Supongamos un enunciado que lo formalizamos y quedó así. Podría haber sido, por ejemplo, la forma, llueve, entonces no hace frío. Yo lo formalicé, una información era que llueve, le di el valor de P, otra que no hacía frío, le di el valor de no Q, y estableció un condicional, que llueve, entonces no hace frío. Lo formalicé y quedó así. Vamos a ver cuál sería la resolución de la tabla de verdad de esta forma proposicional. ¿Cuántas filas va a tener? De nuevo, le damos 2 a la n es el número de letras distintas. ¿Cuántas son? 2, P y Q, por tanto va a ser 4 filas. ¿Cómo completo las combinaciones posibles? Alternando valores B y F hasta llegar a ese límite que determiné que es de 4. En la segunda columna
duplico, porque ahora sí la letra es distinta, alguno me puede decir, che, profesor, ahí tiene el no Q, ¿no puede empezar al revés, lugar verdadero, verdadero, falso, falso, hacerlo al revés directamente, falso, falso, verdadero, verdadero? No, le digo, no. Respeten siempre el mismo esquema y van respetando conectiva por conectiva. Entonces, Q sería verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora sí, entonces, establezco cuál es la conectiva principal. Claramente, digamos, es esta, la principal. Por tanto, arranca de la no principal. En este caso sería establecer la negación de Q. Digo que si Q es verdadera, no Q es falsa. Si Q es verdadera, no Q es falsa. Si Q es falsa, no Q es verdadera. Si Q es falsa, no Q es verdadera. Cuando tengo establecido esto, que es la negación de este lado, uno esto con esto, atendiendo a la negativa del condicional, que he dicho, un condicional solamente falso, habían dicho, ¿se acuerdan la definición condicional? Cuando, siendo verdadero el antecedente, no se cumple la consecuencia, o sea que sería este caso. Siendo verdadero lo que yo establezco que se tiene que dar, no se cumple lo que se tiene que dar, que es este caso, es falso. Y en el resto, habíamos dicho que cuando el antecedente es falso, se anula el condicional, que sería este caso, y este caso. Bueno, se me chispotea un poquito, digamos, el orden. Y en este caso, es verdadero el condicional, se cumple el consecuente, por lo tanto es verdadero la forma proposicional. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda una tabla de verdad que alterna valores falsos y verdaderos. A diferencia de antes que eran todos verdaderos, todos falsos. Cuando la tabla de la forma proposicional alterna posibilidades verdadero y falso, se dice que esta forma proposicional tiene el valor de una, o se denomina una contingencia. Contingencia en el lenguaje quiere decir una cosa contingente cuando puede cambiar, cuando puede ser de una forma a la otra, como indica el resultado, acá puede ser verdadero o falso. Bien. Ahora digamos como que nos falta, es como que hacemos un paréntesis y pasamos a hablar de razonamientos para ver por qué todo esto nos va a ser útil desde el punto de vista de la lógica formal para establecer cuándo un razonamiento es válido o no es válido. Bueno, dicho esto hasta acá, es como habíamos anticipado, como estamos haciendo, digamos, una serie de pasos para poder aplicar un método, pero que detenemos por acá, digamos, la aplicación del método para recordar lo que es fundamental, que estamos apuntándole, que es hablar sobre la validez o invalidez de los razonamientos. Volvemos entonces al punto 1. Un razonamiento, hemos dicho, es un conjunto de proposiciones donde algunas de ellas, de esas proposiciones, adoptan el valor de premisa, de las cuales se desprende otra que adopta el valor de conclusión. Pero hemos dicho entonces siempre que era un conjunto de proposiciones. Bien, ¿cómo se clasifican los razonamientos? Los razonamientos se clasifican en deductivos y no deductivos. Los razonamientos deductivos son aquellos en que la conclusión se desprende necesariamente de las premisas. Es decir, no hay ninguna duda que esa conclusión se desprende de las premisas. Y los razonamientos no deductivos, si bien la conclusión se desprende de las premisas, porque si no, no sería razonamiento, se desprende pero con un cierto grado de probabilidad. O sea, no necesariamente así. Por ejemplo, veamos los casos, digamos, que estuviera un PowerPoint, se vería más claro, pero bueno, confío, digamos, en que se pueda ver así con el lenguaje nomás. Si yo dijera el caso del razonamiento siguiente, si tengo promedio mayor o igual a 7 en los dos parciales, promociono la materia. Juan sacó 6 y 8. Por consiguiente, o en conclusión, Juan promocionó la materia. Primero, ¿es un razonamiento o no? Claramente, es un conjunto de proposiciones donde hay dos que actúan de premisa. En este caso, si tengo promedio mayor o igual a 7, promociono la materia. Y la segunda proposición, que sería Juan sacó 6 y 8, segunda premisa, por lo tanto Juan promocionó la materia, o sería la conclusión. Es un razonamiento que implica un conjunto de proposiciones donde una se deriva de las otras dos. Ahora, veamos otro ejemplo. Supongamos que dijera este caso de razonamiento. Las estadísticas muestran que la mayoría de los alumnos que no faltan en las clases teóricas regularizan la materia. Primera información. Las estadísticas muestran que la mayoría de los alumnos que no faltan en las clases teóricas regularizan la materia. Segunda información, los alumnos Juan, Pedro y Luis tienen asistencia perfecta a los teóricos. Tercera información, vamos a ver si el razonamiento no, por lo tanto, los alumnos Juan, Pedro y Luis regularizarán la materia. ¿Es un razonamiento o no? Sí lo es. Sí lo es porque hay tres informaciones. La primera, que la estadística dice que todos los que van a los teóricos regularizan la materia. La segunda información, que dice que estos tres fueron siempre. Y una tercera información que dice, por lo tanto, esos tres van a regularizar la materia. ¿Es razonamiento o no? Sí lo es.
Sí lo es porque la tercera información se desprende de las otras dos. Ahora, ¿qué diferencia hay en el primer caso? Que decía que para promocionar materia hay que sacarse más de 7, la segunda información que sacó 8 y 6, y la tercera información que entonces promocionó, con este caso que dice que todos los alumnos que van del teórico regularizan la materia, y como estos tres fueron siempre, seguramente regularizarán. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el primer caso no hay ninguna duda que eso va a ser así en la conclusión, es decir que si yo digo que como primera condición que si sacaba promedio mayor o igual a 7, promocionaba y sacó 8 y 6, por lo tanto, promocionó la materia. Hay caso de decir que todos los alumnos que van siempre a clase, estoy haciendo cualquier cosa con esto porque digamos no se entiende bien, que van siempre a clase, haría falta el PowerPoint, regularizan la materia y que 3 alumnos, X, Y y Z, fueron siempre, entonces que X, Y y Z regularizarán. ¿Cuál es la diferencia en estos dos casos? La diferencia es que en el primer caso, la conclusión no ofrece ninguna duda. No ofrece ninguna duda que esta conclusión realmente se desprende de las premisas. En cambio, en este caso, que X, Y y Z regularizarán, se desprende pero con cierto grado de probabilidad. No hay ninguna seguridad que porque las estadísticas muestren que siempre los que van al teórico regularizan y estos 3 hayan ido siempre, van a regularizar. Distinto a este caso, que yo dije, si tenés promedio de materia igual a 7, promocionás. Y sacaste 8 y 6, vas a promocionar, es indiscutible. Es decir, en ambos casos son razonamientos, porque hay una información que se desprende de la anterior, en este caso que va a promocionar, en este caso que van a regularizar, pero en el primer caso no ofrece ninguna duda, por lo tanto se llaman razonamientos deductivos, la conclusión se garantiza que se desprende de las premisas. Del otro caso, que siguen siendo razonamientos, pero son no deductivos, porque si bien se desprende de las premisas, se desprende con un grado de probabilidad. X, Y, Z tiene una alta probabilidad de regularizar la materia porque se da lo que dice en general la experiencia, pero no necesariamente. Esa es la diferencia entonces entre un razonamiento deductivo y uno no deductivo. En los razonamientos deductivos la conclusión se desprende de las premisas con absoluta seguridad. En los razonamientos no deductivos la conclusión se desprende de las premisas, si no nos sería razonamiento, pero con un grado, digamos, de probabilidad. Los razonamientos no deductivos más simples de conocer y que nosotros usamos en la vida, chicos, son las generalizaciones. Juan es político y es choro, Federico es político y es choro, por lo tanto todos los políticos son choros. Todos los políticos son choros. ¿Es un razonamiento deductivo? Si yo enuncio que 3 o 4 lo son, es un razonamiento, pero no es deductivo porque yo no puedo generalizar a partir de casos. Puede serlo o no serlo, hay una probabilidad, digamos, pero no tiene el grado de seguridad que tienen los razonamientos deductivos. Hay otros tipos de razonamientos, ustedes tienen en el teórico este cuadrito así, que dice que los razonamientos, para que quede claro acá, se clasifican entonces en deductivos y no deductivos. Y dentro de los no deductivos, le dicen que están los inductivos, que parece un juego de palabras, porque inductivos y no deductivos sería como lo mismo, pero es una clasificación, y los analógicos. Son clases de razonamientos no deductivos. Los deductivos, como les dije, son aquellos en que la conclusión se desprende necesariamente de las premisas. No deductivos, tenemos los inductivos, que son esos que les decía recién, las generalizaciones. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, porque yo conozco una serie de casos, digamos, entonces generalizo. Son no deductivos, son inductivos, son generalizaciones. Y los analógicos también son deductivos porque, a ver si me recuerdo en un caso, analogía viene de similar, digamos. ¿Saben cuáles son los razonamientos analógicos? Los que normalmente usamos, las cábalas son los razonamientos analógicos. O sea, yo concluyo algo a partir, digamos, de la asociación o la similaridad en otros aspectos que no tienen que ver. Digo las cábalas porque, por ejemplo, dice, yo siempre tengo que rendir con este cosito al lado, esta estampita, porque o nunca que me senté en este banco, digamos, me fue mal. O primero, digamos, dejo la mochila, siempre que hago esto, me va de tal forma. Ustedes establecen una relación, digamos, que les permite sacar una conclusión, pero que no necesariamente es así, digamos, claramente no es así. Se llaman analógicos esos, si les estoy dando un ejemplo más académico, me acuerdo del caso, por ejemplo, ahora que dice que la Tierra es un planeta y está ocupado por seres vivos. Marte también es un planeta, entonces por ende Marte también hay seres vivos.
No necesariamente, es un razonamiento, pero porque haya una similaridad digamos, de características entre la Tierra y Marte, que en uno de los seres humanos no habilita a concluir que en el otro entonces también lo hay. Es un razonamiento entonces no deductivo del tipo analógico. Pero lo que importa en definitiva es que establecer esta diferenciación. Hay razonamientos deductivos y no deductivos. ¿Qué nos diferencia básicamente? Que en los primeros la conclusión se desprende necesariamente de las premisas y por tanto son indiscutibles. Y en los segundos, si bien la conclusión se desprende de las premisas, si no serían razonamientos, no necesariamente se desprende así. Por ende, digamos, no tiene la misma categoría lógica. Les anticipo entonces a dónde apuntamos. Si la cuestión central es diferenciar cuándo un razonamiento es válido de cuándo no es válido, claramente son válidos los deductivos. Porque los deductivos, de alguna forma, se garantiza que esa conclusión se desprende de las premisas. ¿Estamos? Bueno, nos queda entonces relacionar esta cuestión teórica de los razonamientos con lo que estuvimos viendo hasta recién, que era como una receta de la formalización de los razonamientos. Bien, si los razonamientos son entonces un conjunto de premisas de los cuales se desprende una conclusión, ¿cuántos tipos de razonamientos distintos podemos tener? Podemos tener 4 tipos de razonamientos. Siempre voy a establecer esta barra como que indica la conclusión, ¿no? Y acá voy a poner premisas y acá voy a poner la conclusión. ¿Cuántos tipos de razonamientos distintos podemos tener? Pues bien, si los razonamientos son un conjunto de proposiciones, podemos tener razonamientos con premisas verdaderas y conclusión falsa. Podemos tener razonamientos con premisas verdaderas y conclusión verdadera, porque siempre dijimos que cada proposición, digamos, tenía dos valores de verdad, verdadero o falso. Podemos tener razonamientos con premisas falsas y conclusión verdadera, o podemos tener razonamientos con premisas falsas y conclusión falsa. Acá, cuando estoy en la clase, siempre me dicen, los chicos, den un ejemplo, profe, de cada uno. De razonamiento con premisa verdadera y conclusión falsa, con premisa verdadera y conclusión verdadera, de cada uno de estos. No tengo tiempo en este momento, digamos, pues me llevaría muy largo el caso, pero como insisto que acá se trata de aplicar un método que es como matemático, prefiero yo invertir el tiempo en que encuentre la asociación entre esto y lo que vimos hasta acá. Entonces, todos los tipos de razonamiento posibles pueden estar representados en este cuadro. ¿Qué nos hace acordar este tipo de cuadro, digamos, a lo que estuvimos viendo recién de las conectivas? Habíamos dicho, hace un rato, ¿se acuerdan? Que una de las conectivas era el condicional. Y habíamos dicho que construir la tabla del condicional, vamos a hacer una línea acá para marcar que estamos hablando de dos cosas distintas. Acá estamos hablando de dos cosas distintas, ¿cierto? Habíamos dicho cuando definimos este condicional, fíjense, habíamos definido la tabla del condicional y estamos diciendo que los tipos de razonamientos pueden adquirir estos 4 valores posibles. En realidad, si los vemos, es lo mismo. Acá tenemos el par BF de un razonamiento, acá tenemos el par BF de un condicional. Acá tenemos el par BB de un razonamiento, acá tenemos el par BB de un condicional. Acá tenemos el par FB en un razonamiento posible, acá tenemos el par FB en el condicional. Y acá tenemos el par FF en un razonamiento, acá tenemos el par FF en un condicional. ¿Por qué lo muestro? Porque justamente lo que hace la lógica para establecer bien las tablas de verdad si un razonamiento es válido o no es válido, es jugar con su condicional asociado. Por eso el método se llama del condicional asociado. Si yo tengo estas 4 formas de razonamientos y digo que en un razonamiento deductivo válido, la conclusión se desprende necesariamente de las premisas. Pensemos, porque esta es la parte más complicada. Si yo digo que un razonamiento deductivo, la conclusión se desprende necesariamente de las premisas. Y las premisas son verdaderas. ¿La conclusión podría ser falsa? No. Porque estoy diciendo como definición que un razonamiento deductivo válido, la conclusión se desprende necesariamente de las premisas. Es como si fuera hija de ellos. Por lo tanto, digamos, si se desprende necesariamente y es como la hija de ellos, si las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. Sería este el caso. Jamás puede ocurrir en un razonamiento que siendo las premisas verdaderas, la conclusión sea falsa. Si se da este caso, cualquier razonamiento, yo lo formalizo, y se me da este caso, ese razonamiento, diga lo que diga, va a ser inválido. ¿Por qué? Porque dije, si en un razonamiento válido la conclusión se desprende necesariamente de las premisas, y las premisas son verdaderas, esto no puede cambiar el valor de verdad. Ahora, este caso sería claramente válido, y este caso
digamos, no me son útiles a los efectos, digamos, de concluir lo que yo les apunto. Me alcanza con decir que se me dé este caso, para decir que el razonamiento sea inválido. No importa si estos se dieran o no se dieran. Lo que importa es que si este caso se me da el razonamiento, que me demuestra que tiene premisa para la conclusión falsa, este razonamiento va a ser inválido. Y entonces, para demostrarlo en lógica, recurre a armar ese gran razonamiento como en un condicional asociado. ¿Por qué condicional asociado? Porque estos mismos pares de verdad están representados en el condicional asociado y yo ya sé construir la tabla de verdad del condicional asociado. Cuando yo construyo la tabla de verdad del condicional asociado y acá me salte este par, yo me voy a estar dando cuenta, ya lo vamos a hacer en caso concreto, que estamos frente a esta situación. Yo hago un razonamiento y lo voy a convertir en condicional asociado y cuando me salte este par, o sea, cuando yo puse una F acá, me va a estar indicando que este razonamiento admite esta posibilidad. Y si admite esta posibilidad, ese razonamiento no es válido. Porque ya me está demostrando que de las premisas verdaderas deduce conclusiones falsas y eso jamás puede ocurrir en un razonamiento válido. Bien, ¿qué se hace entonces en lo concreto? Digamos, por lo que tuvimos que repasar toda esta receta, es que yo tengo que agarrar un razonamiento que tiene premisas y conclusión, tengo que formalizar las premisas, formalizar la conclusión y construir con eso un gran condicional. Un gran condicional donde pongo todas las premisas del lado del antecedente y toda la conclusión del lado del consecuente. Hago toda la verdad como aprendí tal de verdad y voy a resolver esto. Si resolviendo finalmente esto me aparece este par BF, voy a decir que ese razonamiento es inválido. Porque permite la posibilidad de tener premisas verdaderas y conclusión falsa, cosa que jamás se podría permitir en un razonamiento válido. Vamos a hacer un caso entonces ahora para ver cómo sale. Pero insisto que, digamos, es mecánico. Ustedes tienen la posibilidad, digamos, de entenderlo en buena hora o de no entenderlo, digamos, el salvoconducto de aplicarlo, porque es un método en definitiva. Es agarrar un razonamiento, formalizarlo, poner las premisas, convertirlo en un gran condicional, lo vamos a hacer juntos, poner las premisas del lado del antecedente y la conclusión del lado del consecuente y después resolver una tabla de verdad. Depende de la tabla de verdad, yo voy a decir si ese razonamiento asociado es válido o no es válido. Lo vamos a hacer un caso. Bueno, viste que es complicado. Y a veces se complica un poquito más. Sí, porque se podría, digamos, dar el ejemplo, pero a veces en poco tiempo es peor dar ejemplo. No siempre. Vamos a la parte matemática. Exactamente, vamos a la parte matemática. Vamos a ver un caso. ¿Dónde vivo? Acá. Supongamos tuviera este ejemplo de razonamiento, que insisto, sería mejor ver el PowerPoint, pero lo voy a leer despacio, cosa que me cuesta, para que lo pudiéramos formalizar. El caso diría así: si el precio de la soja este mes sube a 70 pesos, el mismo puede llegar a valores inesperados. Primera información: si el precio de la soja este mes sube a 70 pesos, coma, dice el texto, el mismo puede llegar a valores inesperados. Primera cosa, en el lenguaje hay que saber interpretar el valor, digamos, que tiene el signo. Si yo digo en este caso, si el precio de la soja sube este mes a 70 pesos, coma, el mismo puede llegar a valor inesperado, está claro que esa coma me está jugando de entonces. En el uso del lenguaje me está definiendo que si el precio de la soja pasa eso, coma, dice, o sea, entonces hay otra información que dice que el mismo, o sea, el precio, puede llegar a valores inesperados. Punto, es el ejercicio. Pero este precio no registrará valores desconcertantes. Digamos, como otra información. Este precio no registrará valores desconcertantes. Entonces, dice el ejemplo, el precio de este mes de la soja no subirá a 70 pesos. Lo vamos a escribir para que quede claro. Porque viéndolo, si no, no va a ser muy difícil retenerlo. Entonces, esto decía así: si el precio de la soja sube a pesos 70, coma, puede llegar a valores, vamos a poner, ¿cómo dice? Inesperados. Bueno, puede pasar cualquier cosa con el precio de soja. La otra información dice después, pero este precio no registra valores desconcertantes.
Por lo tanto, dice, estoy quedando sin tinta el azul. Por lo tanto, el precio de este mes no subió a 70 pesos. Ese es el caso. Perdón la letra. Tanto este modo como presencial son un desastre. Supongamos eso. ¿Es un razonamiento? Sí. Es un razonamiento compuesto, digamos, de cuántas proposiciones. De dos al menos que actúan de premisa, que dice que si el precio de la soja sube 70 pesos, entonces puede llegar a valores inesperados. Otra proposición que dice, pero este precio no registrará valores desconcertantes. Y otra proposición que dice, por lo tanto, el precio de este mes no sube 70 pesos. Suena lógico, ¿cierto? Es un razonamiento donde esta información claramente se desprende de las otras dos. Donde, por lo tanto, las dos primeras actúan de premisas y esta actúa de conclusión. Dijimos que tenemos que formalizarlo. Entonces, formalicemos esto. Dijimos que a cada información se le asigna la letra empezando por la P. Es decir, que en el primer caso tendríamos que el precio de la soja sube 70 pesos, sería P. El precio de soja sube 70 pesos. ¿Qué le une a Q que puede llegar a valores inesperados? O sea, que el precio de soja puede llegar a valores inesperados. La une, claramente, digamos, o sea, vamos a poner que P es que el precio de la soja suba a 70 pesos. Q sería que el precio de la soja tenga valores inesperados. ¿Hay alguna otra información? En esta dice, pero este precio no registra valores desconcertantes. No es otra información porque simplemente está dicho lo otro pero negado. Y en la conclusión tampoco hay otra información porque, de nuevo, juega con la misma información pero cambia de signo. O sea que información tengo solamente dos. Juega con el tema del precio de la soja y que puede llegar a unos valores inesperados. En algunos casos afirmándolas y en otros casos negándolas. Subió, no subió, registró valores o no los registró. Pero tengo dos informaciones nomás. En algunos casos afirmativos y en otros casos negados. Formalizando esto me quedaría, de borrar acá el caso, formalizado me quedaría así. Si el precio de soja sube a 70 pesos, entonces, me está jugando de entonces la coma, puede llegar a valor inesperado, Q. En la segunda premisa tengo, pero este precio no registra valor inesperado. ¿Cuál era este precio? P. Por lo tanto, tengo en la segunda premisa, no P. Si el precio de soja sube 70 pesos, registra valor inesperado. Pero el precio de la soja, no registra valores desconcertantes. No registra valores desconcertantes y el Q. No pega el precio de 70 pesos, ¿no? O sea, corrijo porque nos podemos equivocar todo. La segunda premisa sería que no registra valores inesperados, por lo tanto es no Q. Por lo tanto, el precio de soja no sube 70 pesos, por lo tanto, no P sería. ¿Se ve? No sé si se ve mucho porque cada vez me quedo con menos tinta, pero bueno, se ve, digamos, la lógica. Sería un razonamiento, entonces, que formalizado me quedó de esta forma. Me quedó dos premisas y la conclusión. ¿Qué me implica ahora? ¿Qué me pide ahora? Entonces, ¿cómo hago para saber si este razonamiento es válido o no es válido? Tengo que aplicarle el método del condicional asociado. ¿Qué es el método del condicional asociado? Es convertir este razonamiento así formalizado en un gran condicional. Por lo tanto, ya no me importa lo que decía una vez que lo tengo formalizado, no me importa lo que dice, no me importa de lo que hablaba. Lo que hago con ese razonamiento es, vamos a decir en términos criollos, lo que está parado lo acuesto, construyendo un gran condicional, por eso se llama método del condicional asociado a esto, transformo esta barra del por lo tanto en un gran condicional. Y agarro todo lo que son las premisas, esto son las premisas, todo esto son las premisas, y lo pongo del lado del antecedente. P, entonces Q, es una premisa, y la otra premisa, que está segunda acá, sería no Q. Y agarro el consecuente y lo pongo de aquel lado del condicional. En este caso sería no P. Ahora, usted me puede decir, pero ¿cómo uno estas dos cosas? Me quedan así como aisladas. La lógica me manda a unirlas con la conjunción. Esto yo lo agrego. Digo que estas dos premisas están unidas siempre, digamos, por la conjunción.
Una cosa y la otra. Bien, entonces, lo que hice yo es dar un razonamiento, lo convertí en un condicional. Me olvido del razonamiento ahora, y paso a resolver esta tabla de verdad como estuve resolviendo las otras hasta acá. O sea, siempre resolviendo primero de un lado y después del otro, y dentro de un lado de menor a mayor. Lo que está entre paréntesis, después lo siguiente, y así sucesivamente. Resolvemos esta tabla de verdad juntos, que practicar casi todas las conectivas que estuvimos viendo juntos hasta acá. Y no nos olvidemos que estamos tratando de determinar si el razonamiento asociado a esto era válido o no era válido. Resolvemos la tabla de verdad y como diríamos acá, ¿cuántas filas va a tener esta tabla de verdad por más que tenga un chorizo de letras? ¿Cuántas va a tener? Va a tener 4 nomás, porque tengo solamente 2 letras. Que juegan cambiar y decir, no, pero tengo 2 letras. Y dijimos que es 2 al cuadrado, 4. O sea que esto va a tener 4 filas nomás. Las empezamos a completar y va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. En Q, verdadero, verdadero, falso, falso. En Q negada, les digo, no la cambien directamente de valor de entrada, como podrían hacerlo. Podrían, digamos, lo más rápido y lo más ansioso, construir esta misma Q al revés. Falso, falso, verdadero, verdadero, y ya dejan resuelto esto. Pero no es el objetivo acá. Así que sigamos a letras iguales, columnas iguales. O sea, verdadero, verdadero, falso, falso. Acá recomiendo hojas cuadriculadas siempre, pero sobre todo son medio desordenados como yo, debemos respetar el orden, pero bueno, no es necesario. A letras iguales, columnas iguales. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Qué resuelvo primero? Esto lo resuelvo el último, porque es lo más importante. Se resuelvo primero de este lado. ¿Y de este lado qué? Siempre, digamos, de acá para allá y de menor a mayor valor, a mayor importancia. Acá tengo un condicional. ¿Qué me decía el condicional? Solamente es falso cuando tengo el par de F. Este par es falso. En el resto del caso es verdadero. Tengo resuelto esto. ¿Lo puedo ya mezclar con esto? No, porque la Q está negada, por lo tanto tengo que resolver primero la Q negada. Si es verdadera, la negación es falsa, si es verdadera es falsa, o sea, cambian de valor. Una preguntita. Pregunte. ¿El P allá está bien? ¿Verdadero, verdadero, falso, falso? ¿No tendría que ser igual que el P acá negado? El P es verdadero, falso, verdadero, falso. Por tanto, a letras iguales, columnas iguales. Después lo voy a resolver negándolo acá. Pero no es igual. Ah, sí, no. Muy bien, muy bien. Le ayudó mi ayudante. ¿No? Puse mal la copia. El P sería verdadero, falso. Bien, lo salvó mi compañero acá. O sea, a letras iguales, columnas iguales. Está bien. Había copiado Q en lugar de copiar el P. Perfecto. Entonces, resolvimos este lado, resolvimos el condicional, resolvimos la negación. Vamos a resolver ahora estas dos con la conectiva de la conjunción. La conjunción dijimos solamente verdadera cuando las dos son verdaderas. Acá el par BF es falso, par BF es falso, par FB es falso, par BB es verdadero. Porque la conjunción indica que es el mejor verdadero. Entonces tengo acá resuelto. Le anticipo una cosa: todo esto con la computación lo hace automáticamente la computadora, es unas funciones que tengo que incorporar en el Excel. Lo que tiene detrás del Excel con toda esta lógica. Pero bueno, en un tiempo los tipos lo hicieron, en unos genios, así digamos, caseramente. Resuelto esto, no tengo más nada que hacer de este lado, paso a resolver de aquel lado. ¿Qué tengo que resolver de aquel lado? Simplemente una negación. Entonces dijimos que doy vuelta los valores de verdad de cada uno de los lados. ¿Tengo algo más para hacer acá? Nada. ¿Tengo algo más para hacer allá? Nada. Entonces ahora uno, esto, con la definición del conectivo del condicional. Dijimos que en un condicional yo solamente no tengo que ver que se me dé el par que empiece en B y termina en F. Si empieza en F, le pongo directamente que es verdadero. Si empieza en F, no importa cómo termine, dijimos que es verdadero. Si empieza en F, es verdadero. El problema es que si empieza en B y no termina en F, porque ese es el par maldito, pero este empieza en B y termina en B, por lo tanto, también es verdadero. O sea, no se me dio nunca en el condicional el par de que empiece en B y termine en F. Entonces, por lo tanto, esta tabla de verdad que yo hice, que tiene todos valores verdaderos, ¿cómo dijimos que se llamaba? ¿Cómo dijimos que se llamaba una tabla de verdad que tenía por resultado solamente valores verdaderos? Tautología, dijimos. Tautología. Entonces la lógica dice así: todo razonamiento convertido en un condicional asociado cuyo resultado sea una tautología, ese razonamiento es válido. ¿Por qué es válido?
Porque al no darse nunca el par BF, me indica que no existe la posibilidad de tener premisas verdaderas y conclusión falsa. No importan los otros casos posibles, pero importa que no se dé el par, como yo llamo, el par maldito. ¿Y cómo sabemos que no se da el par maldito de que sea premisa verdadera y conclusión falsa? Porque si no, acá me hubiera saltado una F. Me hubiera saltado acá el par de combinación B y F, y acá me hubiera tenido entonces que poner F. Al yo no haber tenido que poner acá ninguna F, me indica que no se da esa posibilidad. Entonces, bueno, esto se puede entender mejor o peor. La lógica que está detrás de la lógica o directamente aplicar el método. Pero el método consiste en saber formalizar proposiciones, saber la definición de las conectivas, saber armar tablas de verdad, saber agarrar un razonamiento y convertirlo en un condicional donde pongo todas las premisas del lado del antecedente y toda la conclusión del lado del consecuente y después aplicar la tabla definitiva siguiendo estos métodos como dijimos. Si me da tautología, el razonamiento es válido. Si me diera contradicción o contingencia, es inválido. ¿Por qué? Porque yo para poner una F acá adentro es porque encontré acá el par BF. ¿Se entiende? Pues yo hago un razonamiento, lo resuelvo, sigo todos los pasos. Cuando llego al último, digamos, que sería como el Cauchy, si yo acá puse una F, es porque se me dio que acá tenía una F, y acá tenía una B y acá tenía una F. Es decir, que este razonamiento hubiera emitido premisas verdaderas y conclusión falsa, lo cual lo haría inválido. Espero que se haya entendido, digamos, porque o haberle aportado un poquito lo que está en el material. Entonces, insisto, se llama método del condicional asociado porque agarra un razonamiento y lo transforma en un gran condicional. Después hacer una tabla de verdad y si te da tautología, es válido. Si te da contradicción o contingencia, es inválido. ¿Qué puede pasar? Que yo, digamos, me dio tautología, digo que es válido y en realidad hice mal la tabla de verdad. Bueno, o sea, por eso, digamos, damos ejemplos simples y de manera, digamos, de poder llegar a resultados concretos. Como les dije hoy, de todo esto, digamos, dispone la tecnología con el tema de las funciones. Ustedes cuando hacen en la computadora que busquen, digamos, relaciones para que den un resultado en las celdas, en el Excel, y juegan con el sí y paréntesis, y ponen la I o la O, que están en realidad trabajando con esto. Yo en clase doy algún ejercicio de esto, justamente de definir valores o definir la celda, donde les puedo mostrar realmente el Excel está trabajando con toda esta, digamos, lógica por detrás. El otro método que hay, que con esto vamos a parar por hoy, digamos, para establecer la validez de los razonamientos, es el método demostrativo, que hacemos una pausita ahora, digamos, y lo vemos enseguida, que son lo que ustedes vieron, digamos, como las reglas de inferencia válidas. Bueno, sabrán que les había dicho que el otro método que existe para demostrar la validez de un razonamiento, aparte del método condicional asociado, se denomina método demostrativo. Esto es lo que ustedes estuvieron viendo en el teórico, que trabaja con reglas de inferencia. ¿Qué son las reglas de inferencia? Esto que ustedes vieron con modus ponens, modus tollens, todo lo que el mundo, digamos, cuando pasa de lógica, se acuerda de esto, aunque no recuerda, digamos, qué significaba. ¿Qué pasó? Digamos, así como existe el método para agarrar un razonamiento que hicimos recién y determinar si era válido o no es válido, y dijimos que una vez que está formalizado, no importa lo que decía el razonamiento, sino que lo que es válido o no es válido es su forma lógica. ¿Qué hicieron los tipos, digamos, que descubrieron lógica en aquel tiempo? Una vez que vieron que un razonamiento era válido, no le iban a hacer toda la vida el ejercicio porque ya sabían que el resultado era válido. Por lo tanto, lo que hicieron, le pusieron un nombre a ese tipo de razonamiento y lo determinaron como regla de inferencia válida. Es decir, por ejemplo, descubrieron que un razonamiento te dice siempre así: dado un condicional A entonces B, y en la segunda premisa está afirmada el antecedente, es válido concluir ese consecuente. Y ya esto lo formalizaron, le hicieron el método condicional asociado y le dieron que era tautología. Por lo tanto, en adelante le pusieron modus ponens. Le ponían de puesto Pedrito o Luisito, lo que carajo fuera, le pusieron modus ponens. Y ese razonamiento va a ser siempre válido. Todo razonamiento que diga, dado un condicional, si usted en la segunda premisa afirma el antecedente, es válido afirmar el consecuente. ¿Está claro? Entonces, no hace falta nunca más hacer la tabla de verdad de un razonamiento que adopte esta forma. Todo razonamiento que adopte esta forma, esa conclusión es válida, porque se desprende de esta suma de premisas que ya está demostrado que es válido. ¿Se dan cuenta? De igual forma, descubren otros razonamientos que son válidos y le fueron poniendo nombres por bautizarlos de alguna forma y decir, estás razonando de la forma del modus ponens o modus tollens. Este es el otro, modus tollens, lo escribe todo y dice así: dado un razonamiento cuya primera premisa sea un condicional, si usted en la segunda premisa niega el consecuente,
¿es válido concluir negado el antecedente? Podríamos tomar, recién cuando estuvimos jugando con el precio de la soja que pasaba, en este caso, ¿se acuerdan que decía que si sube 70 pesos, a 70 pesos tendrá valores inesperados? Pero no tuvo valores, no me acuerdo cómo decía, por lo tanto, no subió a 70 pesos. Era este caso. Era este caso que nos dio cuenta que era válido y se llama ese razonamiento modus tollens. Bueno, así como está el modus ponens, está el modus tollens, también es válido, lógicamente, que yo digo, esto se llama la regla de la simplificación. Fíjense. Yo digo un razonamiento, si yo tengo dos cosas unidas por la conjunción, es válido concluir una de las dos, cualquiera, y es obvio, porque si la conjunción, habíamos dicho que solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas, si yo tengo como premisa las dos verdaderas, cualquiera de ellas también lo es, digamos. Se llama simplificación. Un poquito menos, digamos así, intuitivo, es ver la regla de la adición, que insisto, son todas válidas. Después, digamos, repasan con el material, pero son todas válidas. ¿Qué diría la adición? Si yo tengo una cosa que es verdadera, es válido concluir esa u cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque en la disyunción, que esta es la conclusión, me requiere como regla que una sea verdadera. Y como una yo estoy diciendo que ya lo es, no importa cómo sea la otra, una ya lo es. Bien, así entonces tenemos, por ejemplo, la sigla contraria de eso, que es de la conjunción. Si yo tengo dos cosas verdaderas sueltas, por eso puse un punto y coma, acá no hay una conectiva, es que son dos cosas sueltas. Si dos cosas son verdaderas sueltas, es válida la conjunción de ambas, ¿no? Porque la conjunción indica que las dos se den. Esto se llama silogismo disyuntivo, esta regla. Dice, dada una cosa o la otra, o sea, dada una disyunción, si una no es cierta, entonces es verdadera la otra. Porque justamente está definido en la regla de la conectividad de la disyunción, ¿se acuerdan que vimos? Dijimos que la disyunción es verdadera con que una lo sea. Entonces, aunque una no lo es, entonces la otra sí lo es, dada una disyunción. ¿Se entiende? O sea, llueve o hace frío, yo digo. No llueve, entonces hace frío, porque vos me dijiste que la disyunción estaba. Silogismo hipotético se llama esto, o comúnmente llamado en nuestro discurso carácter transitivo con matemática. Si A, entonces B, y B, entonces C, A, entonces C. Si llueve y hace frío, y entonces nieva, si llueve, entonces nieva. No importa lo que carajo diga, ¿cierto? Importa la lógica, como digamos. O si A es mayor que B y B es mayor que C, A es mayor que C. Silogismo hipotético se llama eso. Estos son los más complicados, que se llaman dilema constructivo o dilema destructivo. Son los más complicados y acá se terminan. Si ustedes lo ven, el silogismo constructivo es una conjunción del modus ponens y la disyunción. Y el silogismo destructivo es una combinación del modus tollens y la adición. Veámoslo. Dice, si A entonces B y C entonces D, o sea, si A entonces B y C entonces D, o sea, dados dos condicionales distintos, uno, A entonces B y otro, C entonces D, si se dan A o C, o sea, si se dan cualquiera de esos dos antecedentes, es válido concluir B o D, o sea, los dos de aquel lado. No sé si se entendió. Dados dos condicionales, este y este. En la tercera premisa, si se dan este o este, es válido concluir este o este, que es como un modus ponens conjunto, digamos. Y el otro dilema que es destructivo dice, dados dos condicionales los mismos, A entonces B y C entonces D, si no se dan B o no se dan D, o sea, si no se dan los consecuentes, es válido concluir que no se dé ese antecedente o no se dé este otro. Bueno, se complica un poquito acá, pero ¿qué les quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiso hacer esto? Esto apuntó a decir, vos agarrás solamente y formalizalo. Si adopta alguna de estas formas, no hace falta que hagas toda la tabla de verdad, el condicional asociado. Le decís, esto es válido porque respeta la fórmula del modus ponens o del silogismo hipotético o del silogismo disyuntivo. ¿Se entiende? O sea, este es como un camino simplificado, más corto, para determinar la validez de un verdadero razonamiento. Se llama método demostrativo e implica hacer también, digamos, algunos pasos menores para demostrar en algunos casos. Pero por hoy, digamos, llegamos hasta acá con los dos métodos. Insisto, esto es la lógica formal, como ustedes ven, de alto contenido matemático, y permite llegar a un resultado exacto para determinar un determinado razonamiento que adquiría una forma en el lenguaje,
convertirlo en su estructura lógica y responder si esa conclusión efectivamente se deduce o no de las premisas. No es tan usado en las ciencias nuestras, en lo que hacen, digamos, ustedes futuros como contadores, que usamos el lenguaje más propiamente dicho. Sí se usa si ustedes tienen que algún día diseñar, digamos, una nueva teoría, o llegado el momento para, digamos, demostrar que tiene una fortaleza lógica lo que dicen, ¿no? Digamos que están, porque convencer con las palabras es más fácil, digamos, que esto es someterlo a una rigurosidad como la del Excel, digamos, o sea, te da o no te da, digamos, está bien o está mal. La lógica informal es la que más trabajamos en las ciencias sociales como la nuestra, y es la que vamos a dar en la segunda parte, digamos, de la materia. Pero bueno, por hoy, hasta acá llegamos.